Vamos a abordar hoy desde otra perspectiva lo que fueron los acuerdos globales tras bastidores en la ONU, por supuesto, porque tú tienes derecho a saber. Petro, drogas, su lírica en la ONU y cómo se conecta esta peligrosísima narrativa con otros países a nivel global. La noticia está en las altas esferas globales. ¿De quiénes? Pues de quienes manejan las billeteras globales. ¿Quiénes son los que manejan las billeteras globales? Aquellos ingenieros sociales que pretenden el manejo poblacional mundial. ¿Es esto descabellado? Bueno, pregúntaselo a la misma ONU. Puedes ir y leer directamente el Proyecto 2030, la Agenda 2030, para que tal vez salgas de dudas de una vez. Pero los que hemos estado allí, los que hemos visto el inmenso protocolo y sobre todo la inmensísima puesta en escena global, sabemos que los negocios reales no se cierran allí en esa Asamblea General de la ONU, no se cierran en ese lugar, sino que se cierran en las cenas, en los encuentros y en los cócteles privados, por supuesto, y alternos. Es decir, como este, por ejemplo, Gustavo Petro en reunión privada con Alexander Soros, el hijo a cargo de la continuidad injerencista global de George Soros. Esto no es nuevo, se los llevo, ahí lo tienen en full pantalla. Esto no es nuevo, se los decía, yo esto se los llevo informando hace años. Los que llevan poco tiempo siguiendo mi trabajo, pues pueden navegar el canal para que constaten lo que se ha informado durante años atrás. De hecho, cuando en 2018 lo comencé a informar sobre este personaje, George Soros, ya ustedes saben la mayoría lo que ocurrió. Aquí dice Alexander Soros, el hijo de uno de los hijos de George Soros, quien está a cargo ahora de su agenda global total, pues le dice que le parece genial conocer al presidente colombiano Gustavo Petro junto con sus embajadores, Leonor Zapata, ahí la tienen. Bueno, Leonor Zapata es quien nos representa ahora ante la ONU, indígena arhuaca, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dice ella. Bueno, ahí la tienen. Esta es la comitiva que viajó en nombre de Colombia a hacer el show en la ONU y, por supuesto, a hacer estas reuniones posteriores, que es donde realmente se definen las agendas. Luis Murillo, ahí también lo tienen, el embajador plenipotenciario de Colombia en Estados Unidos y, por supuesto, Alejandro Gaviria, ministro de Educación de Colombia, haciendo, pues, escuchando allí la agenda soriana. Muy importante, todos los representantes de la Open Society Foundations se dan la mano, se estrechan la mano, posan para la cámara, porque hay que decirlo, estas son fotografías posadas, por supuesto, son las que saben que van a distribuir por las redes hegemónicas de comunicación. Ahí tienen lo que ellos quieren que ustedes vean. Ahora, ¿qué hablaron? Bueno, para eso hay que ir un poco más a fondo y hacer un poco más de periodismo de investigación, que es justo algunos detalles los que voy a compartir hoy con ustedes. De hecho, cuando les decía, informé por primera vez sobre George Soros en 2018, muchos de ustedes lo saben, no solo fui censurada y expulsada del medio de comunicación para el que trabajaba, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, sino que también fui sometida a investigación federal en los Estados Unidos. ¿Por qué será? Bueno, porque se dijeron muchas cosas que aún quieren callar. Bueno, ¿lo recuerdan? Sí, muchos de ustedes han seguido el caso Soros o la saga Soros y saben que también fui, por supuesto, rápidamente calificada de antisemita por los principales medios hegemónicos de los Estados Unidos en una dirigidísima y brutal comparsa para descalificarme y, por supuesto, silenciarme. Por ejemplo, hola, aquí está el Washington Post, que también en su momento escribió y tituló emisora financiada por Estados Unidos, despide a 8 reporteros y editores por informes antisemitas, ahí lo tienen, falsos, dicen ellos, que menosprecian a George Soros. Eso titulaban y eso escribían en ese momento el New York Times y el Washington Post. Invito a los periodistas que se prestaron para escribir, por ejemplo, comillas, la pieza sobre el señor Soros fue presentada
por la periodista de televisión Martí Isabel Cuervo. La transmisión de varias partes planteó afirmaciones antisemitas infundadas contra el señor Soros, incluido que él provocó la crisis financiera de 2008 y que su Open Society Foundations es una fachada para invertir y saquear países. Los invito a que hagan su trabajo periodístico y me contacten para entrevista siquiera una sola vez, cumpliendo lo que el decoro y el decálogo del periodista indica. También quisiera mostrarles las infamias escritas en su momento por Nora Gámez, tratando de tapar todo este escenario político que incluía a Colombia en su momento, cuando nadie informaba sobre esto, sobre lo que iba a pasar y está ocurriendo hoy. Bueno, Nora Gámez se encargó de taparlo muy bien y se atrevió incluso a decir que yo había fingido entrevistar a Leah Fowler. Si quieren leerlo, pueden pagarle al Nuevo Herald, que cobra mucho más de lo que debería cobrar por un pasquín cualquiera. Bueno, así les engañan. Esto es tan solo un ejemplo de brutal importancia hoy en día, porque hoy no estaría sucediendo lo que está sucediendo en Colombia, en Venezuela, en Cuba y en general en Latinoamérica, y por supuesto tampoco estaría España como se encuentra hoy si la información se hubiese dejado difundir en su momento sin haber sido calificada con todos estos epítetos descalificatorios, mentirosos, calumniadores, falsos y faltos a la verdad. Pero así les engañan, así ustedes caen, así creen y así se presta también después la sociedad posteriormente para difundir falsa información y teorías de conspiración creadas por estos asalariados de los medios hegemónicos, que a su vez responden a filántropos que buscan el bien de la humanidad, que así nos quieren, llenos de odio y divididos. Un pueblo dividido e implosionado se maneja fácil, supremamente fácil. La deconstrucción de la realidad y de la historia, montando discursos de odio, de género, de razas, de sexos, de ricos, de pobres, es un básico dominio maniqueo y social. Si a eso le sumas la validación de uso de psicotrópicos y el incremento de uso y abuso de drogas de todo tipo, nuevas y ancestrales, tienes a un pueblo adormecido y enfermo. Por eso el discurso tan importante de Petro, basado en este asunto en la ONU. Petro en la ONU pro drogas. Ahí lo tienen. ¿Qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? Pregunta Gustavo Petro. ¿Y quién titula? Bueno, ahí lo ven. Así titula y lo publicita directamente Naciones Unidas. Por supuesto. Eso dijo ese Petro en la ONU. Ahí lo tienen, para los que quieran leer el artículo, lo pueden buscar. El mismo Petro que además pronosticó que el fin de la democracia se producirá en donde nació, en la gran Atenas occidental, europea. Qué casual, ¿verdad? E indicó también que por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. Y por supuesto después realizó con gran énfasis un discurso sobre el fracaso de la guerra contra las drogas junto al de la lucha contra la crisis climática. Esa mezcla siempre la van a ver junta, porque es la necesaria para el dominio poblacional. Petro pensó en mi concepto que iba a un concurso de poesía en la ONU, y así empezó su discurso muy pintoresco, pero luego rápidamente se redirigió a defender a los capos. Los capos que acostumbran a dar dinero en bolsas, como las que él mismo recibió hace años atrás para su campaña política. El mismo dinero que dijo despreciar porque el mundo le rinde pleitesía, porque el mundo está preso, adicto al dinero. Y sí, hay muchos adictos al dinero y también al poder, como él. Porque no se puede excluir el comandante Ferragamo, al que le gusta el dinero en bolsas entregadas en la oscuridad, de esa adicción. Pero la adicción a la mentira también es una disfunción y un problema, la mitomanía.
Y cuando las acciones son contrarias a la narrativa, cuando se dice odiar el dinero pero se gusta calzar de Ferragamo, vacacionar en Italia y alojarse en los mejores palacetes, se predica pero no se aplica. Cuando se dice que ama a los pobres y luego va y defiende el negocio de los capos ante la ONU, los mismos que obligan a los campesinos a sembrar coca en vez de alimentos, se predica pero no se aplica. Cuando dice defender a los desvalidos y los trata como si no fueran nadie, los nadies, pues después los pone a pagar impuestos hasta por la gaseosa diaria. Claro, porque en una reforma fiscal que prometió sería para los ricos, hoy abrocha a más de 50 millones de colombianos, porque se predica pero no se aplica, porque las leyes son para los demás. Él está acostumbrado al indulto. Bueno, ese es el mismo Petro que muchos creen será el Mesías y que incluso defienden desde el imperio yanqui. ¿Quiénes? Sus células. Sus células ya infiltradas por acá, por estos lares, y denunciadas por esta servidora también desde hace años atrás. Los guerrilleros soristas, por ejemplo, de Nueva York, ahí los tienen. Pares analiza. Luego de casi 5 horas de pie, dicen, por fin habíamos podido ver al presidente en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. El ambiente era festivo. La diáspora colombiana en Nueva York se había reunido para escuchar al nuevo mandatario. No. No son la diáspora colombiana. Son las células creadas y denunciadas por mí desde hace años, pero que en un intento de silenciamiento los medios hegemónicos titularon como falsedad, antisemitismo y teorías de conspiración. Bueno, ahí lo tenemos años después. Paz y reconciliación militando desde el corazón del imperio en esta comparsa perfectamente estructurada y que tú tal vez ahora comiences a entender y que afecta al mundo entero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son paz y reconciliación? Refresquemos un poco la memoria. Decenas de medios y ONG son fuente de difusión de la batalla de ideas que parece llevarse a cabo en Colombia en estos momentos, red detrás de la cual estaría George Soros, financiando organizaciones y medios de comunicación con una línea de pensamiento como esta. Fundación Ideas para la Paz, Centro de Pensamiento. Sergio Jaramillo, el estratega de los diálogos con las FARC en La Habana, es miembro de su Junta de Supervisión. Nuevo Arcoíris y Paz y Reconciliación, 2 ONG con León Valencia, miembro amnistiado del grupo terrorista ELN a la cabeza. Un terrorista. Ahí está el reportaje, porque claro, a este punto ya habrás notado y confirmado que esto no es un asunto solo de Colombia, sino, por supuesto, mundial. ¿Vas uniendo puntos? Seguro que sí. Ahí está el reportaje para que lo repases. Puedes hacer una búsqueda en mi canal, reportaje completo Soros. Y no lo voy a quitar, no lo voy a borrar, no me voy a autocensurar, no lo voy a desaparecer porque tú tienes derecho a saber y a confirmar, por supuesto, en el tiempo lo que informé años atrás y seguir conectando puntos y seguir tumbando esas dudas que aún podrían quedarte.